Bueno, Cristina Cifuentes, un placer estar aquí contigo, delegada del Gobierno y expresidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, encantada de estar contigo bueno, yo estoy muy bien, la verdad. Parece que decir que estás muy bien en un momento tan complicado como el que estamos viviendo es un poco raro, pero bueno, yo la verdad es que no me quejo. Bueno, nosotros queríamos saber cuántas veces al día le preguntan por qué no vuelve a la política y si realmente lo haría, claro. La Porque yo verdad es creo que que es la pregunta más hecha. bueno, me lo preguntan de vez en cuando. Afortunadamente, el círculo en el que me muevo normalmente en esta mi segunda, mejor dicho, mi tercera vida, tampoco me lo preguntan demasiado, pero sí, cuando salgo, cuando voy a los sitios me lo preguntan y bueno, la verdad es que yo siempre contesto lo mismo, es que no volvería ni por todo el oro del mundo, pero también es verdad que si a mí la vida me ha enseñado algo es que uno nunca sabe lo que la vida te depara. Si a mí me hubieran dicho hace unos años todas las cosas que iban a ocurrirme, pues no lo hubiera creído. Entonces, pues hoy por hoy la verdad es que no lo tengo previsto, pero bueno, ya veremos. Dejémoslo ¿Es así. fácil, es fácil o fue fácil prescindir de golpe de secretarios, jefes de gabinete, escoltas, coche oficial, etcétera? ¿Fue fácil o te dio un poco igual, la verdad? No, eso fue facilísimo para mí porque yo en muchos años de mi vida en los cuales Sí, tuve todo eso, tanto en la delegación del gobierno como después en la presidencia de la Comunidad de Madrid, yo siempre continué haciendo mi vida normal. Es decir, yo tenía todas esas cosas para el trabajo, pero en mi vida normal nunca las utilicé. Yo jamás utilicé escoltas para ir a actos privados, utilizaba el coche oficial muy poco. De hecho, cuando yo tuve en el año 2013 un gravísimo accidente sí, de moto, luego era hablaremos. precisamente, pero te quiero decir que es porque iba en mi moto particular y sin Claro, escolta. Es decir, yo las escoltas las he utilizado lo mínimo, el coche oficial lo he utilizado lo mínimo. No he tenido vigilancia en mi casa jamás. A mi secretaria o al personal de sí, apoyo jamás, o sea, les he utilizado solo para temas de trabajo. Entonces, en ese sentido, yo no lo he echado no, nada de menos. Sí que es verdad que para mí dejar la política fue algo muy traumático porque mi vida era la política, yo le dedicaba claro, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y de repente fue dejar eso y quedarme sin vida. sí. Pero la parte de tener apoyo, infraestructura, coches oficiales, todo eso, eso no me Sí. costó nada. Al contrario, casi lo agradecí porque recuperé un poco más mi Claro. privacidad y mi anonimato. Bueno, el ¿Qué anonimato no lo cambiarías? recuperas, pero Bueno, el anonimato eso es complicado. ¿Qué cambiarías sí. de la política actual si fueras de nuevo la presidenta de la comunidad? Bueno, eso no va a pasar, es una En situación el que caso no va a de, en dar. el Pero caso, yo lo que cambiaría como ciudadana, si tuviera la posibilidad de poder intervenir o de poder tomar alguna actuación, sobre todo intentaría rebajar al máximo la crispación que hay en la política, que se traslada también a la sociedad española y que a mí me parece que es lamentable y cierto. muy grave. O sea, en un momento tan tremendo como el que estamos viviendo, que hemos vivido la pandemia, que todavía seguimos con pandemia, con una situación económica espantosa, con miles de ciudadanos que se han arruinado por el camino, pues ver a una clase política que semana a semana en el Parlamento vemos un enfrentamiento, insultos personales, pero de verdad es que a mí me parece terrible. Entonces creo que esa crispación habría que rebajarla, habría que intentar hacer política de Estado, habría que intentar buscar en la política las cosas que nos unen más allá de la que nos separan, intentar sacar adelante el país entre todos y eso me da la impresión de que no lo están haciendo. Comentanos, ¿qué le parece la gestión de Ayuso? La gestión de Isabel Díaz Ayuso me parece que le ha tocado gestionar en un momento terriblemente complicado y yo creo que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien y a las pruebas me remito porque bueno, la ciudadanía en Madrid la ha respaldado absolutamente, era muy complicado. Sí, O sea, tan inesperada y que nadie sabíamos nada. Entonces yo creo que ella dentro de y buscar ese punto de equilibrio que creo que es siempre
buscar la salud de los ciudadanos, pero también el no paralizar absolutamente la comunidad, como sí que hizo, sin embargo, Pedro Sánchez en España. Entonces, yo creo que en ese sentido, ahora que la pandemia está, digamos, ya mucho más controlada, supongo que tendrá que empezar a gestionar en otras materias, Bueno, más me allá de la dicen que sanidad, quiero usted, decir. claro, me dicen que usted celebra su cumpleaños el día que sufrió el accidente de moto. Si no me equivoco, estuvo 2 semanas en coma. Y bueno, podemos decir que un hospital público le salvó la vida, pero también usted ha dicho que fue un infierno. Vamos a decir, fue un infierno. Cuéntanos cómo fue toda esa Mm. experiencia en general. En general. Bueno, es muy complicado resumir una experiencia tan fuerte y tan importante, para mí la más importante de toda mi vida, sin duda alguna, después del Sí, nacimiento de mis hijos, claro. Pero sí, efectivamente, la sanidad española es maravillosa y la madrileña mucho más. A mí me salvaron la vida en el Hospital de la Paz. Esto es algo que agradeceré siempre porque, bueno, me salvaron la vida primero los profesionales del SAMUR, que me exacto. recogieron ese 20 de agosto del Paso de la Castellana después de un gravísimo accidente de moto y me llevaron al Hospital de la Paz, donde yo entré pues ya gravísima. Me salvaron la vida el SAMUR en urgencias y luego en la UCI, que estuve 15 días en coma y un mes en la UCI. Luego ya pasé a planta. Fue un infierno porque realmente la experiencia de la UCI es una experiencia muy difícil para cualquier persona que nos esté Muy viendo y que haya dura. estado en la UCI. Sí, es muy duro, sobre todo cuando es una estancia incierta por tiempo indeterminado. Allí pasas mucho miedo, pasas mucho dolor, muchísimo dolor. O No sea, yo sabe lo que va a descubrí, pasar realmente. claro, pero fíjate, descubrí por un lado un concepto del dolor mucho mayor de lo que yo pensaba. Pero aparte de eso, y lo peor en la vida es tener miedo. O sea, el miedo es peor que el Claro. dolor. Entonces, ese miedo, esa incertidumbre, todo eso, pues yo la verdad es que la experiencia de la UCI es una experiencia que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Pero Y a también es nadie. verdad que a mí esa experiencia tan dura me cambió, me hizo ver la vida con unos ojos diferentes, me hizo valorar muchísimo cada día las cosas pequeñas que aparentemente no tienen importancia, pero que Claro. son importantes, y sobre todo el darte cuenta de que en la vida cosas importantes son muy pocas y el resto normalmente son cosas que no importan. Y fíjate, gracias a esa experiencia tan dura que yo tuve en la UCI de La Paz, creo que he podido y que pude soportar y afrontar muchas Todo. cosas que me pasaron después en la vida. Yo a veces lo pienso y digo, si no hubiera pasado quizá por esa situación tan traumática, no sé si hubiera podido resistir todo lo que vino después, pero bueno, aquí Has vuelto a estamos. subir en moto? ¿Has vuelto a montar en una moto? Bueno, hace poco grabé un Porque te programa vi hace, exacto, te vi la semana pasada en cuatro, sí, superando sí. ese miedo, ¿no? Junto a tu hijo, si Bueno, no me equivoco. sí, más que miedo a montar en moto, que yo la verdad es que he de decir que miedo como tal no tengo. O sea, después de haber estado al borde de la muerte y de haberte preparado Claro, para ya no, morir, claro. le pierdes el miedo a todo y le pierdes el miedo a la muerte. Yo le perdí el miedo a la muerte, con lo cual es verdad que yo tengo mucho respeto por la moto Sí, porque soy consciente de lo peligrosa que es y a mí, bueno, tuve muchas lesiones y tengo algunas lesiones que arrastro del accidente. Entonces, a mí me da miedo montar en moto, no, me da miedo las consecuencias de montar en moto, me lo da que miedo puede caerme. pasar. No, sobre todo porque yo me caigo una caída normal y me puedo hacer mucho daño. Ten en cuenta que yo tengo una lesión en una vértebra con afección medular que tenía, entonces ese riesgo lo asumo y lo llevo permanentemente. Y luego además es que, claro, yo cuando estaba en la UCI prometí a mis hijos que no iba a montar en moto nunca más, entonces todavía tengo el La propósito de promesa. mantener esa promesa. Pero bueno, estuvo muy bien porque pude, pues eso, demostrarme a mí misma que era capaz de hacerlo, Claro, que pero puedes sabiendo hacerlo. que la moto para mí se terminó. Aunque me moriré siendo motera, porque me encanta la moto, pero bueno. Porque te... Bueno, defíneme con 3 palabras a Pedro Sánchez. A ver qué palabras escoges. Narciso, mentiroso y incompetente.
Son palabras duras, pero sinceramente es que yo creo muy que no duras. lo puede estar haciendo peor. Sí, sí, muy duras y además yo no soy una persona que tenga en absoluto prejuicios contra la izquierda ni contra el socialismo y no pienso que el socialismo sea intrínsecamente malo, no lo creo, creo que hay políticos muy buenos en todas las ideologías y creo que además Felipe González fue un gran presidente del gobierno, pero creo que Pedro Sánchez es una persona que carece de empatía hacia los problemas reales de los ciudadanos. Creo que está preocupada exclusivamente en garantizar su permanencia en Moncloa durante el mayor tiempo posible y creo que eso le ha llevado a no a buscar acuerdos como ocurre en el resto de Europa con partidos más moderados en un arco parlamentario más centrista con lo que era el Partido Comunista en España, que es Podemos. Esto es Sí, algo insólito en Europa, pero a él no le importa pactar con Podemos, pactar con Bildu, no le importa pactar con el independentismo catalán, que dijo además que jamás pactaría con ninguno de ellos y hemos visto lo poco que ha sí. durado su palabra. Por eso cuando yo le llamo mentiroso es porque miente de manera compulsiva. Eso de jamás pactaré con Bildu, pacta con Bildu. Jamás haré, lo hace. Es que es Se permanente. contradice, ¿no? Lo del Narciso, sí, lo del Narciso creo que es una obviedad. Creo que es una persona que se mira a sí misma, le preocupa más la foto, su foto, su apariencia. Creo que es una persona demasiado preocupada por la apariencia y respecto a la gestión, bueno, es una opinión mía, creo que está haciendo una gestión muy perjudicial para España. Ojo, en un momento muy complicado, porque le ha tocado gestionar la pandemia, pero algunos han gestionado bien, como Isabel Díaz Ayuso, y él, por Sí. poner un ejemplo, o como Núñez Feijóo en Galicia, y él no ha gestionado bien a mi modo de ver. Cuando ocurrió el incidente de las cremas, queríamos saber si la mayoría de tus amigos te dieron la espalda o todo lo contrario, estuvieron ahí contigo hasta el final. Queríamos saber cómo fue ese momento para ti, cómo lo viviste tú también. Pues mira, fue un momento para mí terrible, tremendamente doloroso, que me generó una impotencia que es difícil de explicar, porque claro, que te estén guardando un vídeo de hace 11 años, ahí Eso íbamos a guardadito en un preguntar, ¿sabes cajón. ya quién fue? ¿Sabes ya qué persona se Sí, guardó ese vídeo en el cajón durante sí, sí, tantos sí, años? sí, 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 claro, claro. O sea, había un objetivo que era echarme a mí de la política. Ese objetivo se cumplió. Hay, de hecho, unas grabaciones de determinado empresario. Son grabaciones que se han publicado en un medio, es decir, que no estoy desvelando nada diciendo, refiriéndose a mí, que yo iba a pasar las putas y efectivamente putas, reputas las pasé porque me tuve que marchar de la política de la peor manera con un sufrimiento personal y Sí, familiar que es muy complicado de explicar. Pero ¿qué voy? O sea, fue algo tan sucio, tan rastrero, tan tremendo, ilegal además, un vídeo que se guarda de manera ilegal, que se tenía que haber destruido. Yo ya expliqué qué pasó con lo de las cremas, una cosa completamente involuntaria. ¿No? Me alegro que haya gente que en su vida haya cometido un error, no es el caso. Yo soy humana, cometo errores, ya pedí disculpas, creo que he pagado un precio no caro, carísimo, pero es verdad que más allá de todo lo que ocurrió, que fue terrorífico, terrorífico, yo no hubo uno solo de mis amigos que me diera la espalda, todo lo contrario. Yo desde que no estoy en política tengo muchos más amigos que cuando estaba en política. Cuando estaba en política, partidarios, que no es lo mismo. Y bueno, algunos de los que eran amigos míos continúan, la mayoría. Otros pues se han quedado en el camino, pero obviamente esos no eran amigos. ¿y te sentiste apoyada por tu partido y por la gente de la calle Eh, o no? no, por mi partido ¿El no qué, me perdona? sentí Que no apoyada en vale. absoluto. Mi partido, el Partido Popular, porque, perdón, No, que no sé, que no, se te está pensaba, perdona, parando y no creía que se me te estabas escuchaba hablando. muy A ver, bien. eh, ¿me estás escuchando ahora? Sí, ahora se me escucha. Sí, ahora Sí, sí, ahora sí, ¿me ahora sí. escuchas? Sí, Vale. No, te estaba diciendo que el que había sido mi partido durante 35 años, o sea, yo le dediqué mi vida, mi ocio, al Partido Popular y me afilié en Alianza Popular, o sea, imagínate, hay muchos años de militancia y además de una militancia activa,
a mí el Partido Popular me dejó completamente tirada, pero completamente Sí, tirada. O sea, no solamente eso, sino como partido me refiero. Me trataron como si fueran una peste, una pestada. O sea, es que no puedo decir que se portaron bien en absoluto. O sea, se portaron muy mal conmigo. Por eso, porque creo que pues yo hubiera merecido un trato un poco más compasivo, un poco más humano. Ese trato es inversamente proporcional al trato que yo he recibido de ciudadanos. Y además, en un momento en el cual hace casi 4 años yo lo estaba pasando tan sí. mal, a mí me ha ayudado mucho el cariño que me he encontrado y que me sigo encontrando en la calle, permanentemente. O sea, lo que yo me encuentro en la calle es cariño y apoyo, cosa que por otra parte pues agradezco mucho, la verdad. Porque creo que al final los ciudadanos en Madrid, también fuera de Madrid, pero sobre todo en Madrid, se quedan con las cosas buenas que yo hice, que creo modestamente que Claro, fueron unas cuantas. Porque a mí se me echó de la política por cosas que no tienen nada que ver con la política, por cosas que ocurrieron fuera del ámbito de la política hace muchos años y que nada tienen que ver con mi gestión cierto. pública. A mí no se me ha juzgado por la utilización que yo hice del dinero público, Exacto. ni se me ha juzgado por ninguna actuación que yo tuviera cuando estaba gestionando, sino por otra serie de cosas. Entonces yo creo que eso Cierto. los ciudadanos lo ven. Y ya para terminar, bueno, habiendo vivido todo lo que has vivido, la gente nos pregunta mucho, ¿tus hijos a quién votan? Si lo quieres decir, si no, no pasa nada. Pero, ¿tus hijos a quién votan? Bueno, yo creo que no debo de hablar de eso porque mis hijos son mayores de edad, ambos. Mi hija tiene Lo pueden 32, decir. 33 años ya, y mi hijo va a cumplir 30. Ellos lo pueden decir. Sí que puedo decir que ellos están muy decepcionados con la política, porque ellos han visto que su madre, que soy yo, pues le he dedicado mi vida entera. O sea, mi vida entera, quiero decir, he detraído tiempo libre para dedicar solo a mis hijos, para dedicárselo a la política, a las obligaciones, al Partido Popular y demás. Y entonces, cuando ellos han visto el trato que yo he recibido y el pago, entre comillas, que yo he recibido, porque yo Claro. quiero recordar que me fui de la política con mucho menos de lo que yo tenía. Es decir, Sí, a mí no se me monta la campaña que se me montó porque sí, a mí se me monta la campaña que se me montó porque yo levanté las alfombras, yo llevé a la Fiscalía la corrupción del canal de Isabel II, llevé a la Fiscalía la corrupción que había con la Ciudad de la Justicia. Es decir, yo hice una serie de cosas para luchar contra la corrupción que al final me pasaron factura. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso, claro, mis hijos solo han visto, es una lo familia han normal vivido. que vive alquiler, que yo, como te he dicho, tengo menos de lo que tenía cuando entré en política y claro, ellos eso lo han vivido. Entonces, a ellos personalmente lo que les ha producido es una decepción profunda y una desafección profunda en la política y Me en lo las imagino. personas que dirigen los partidos políticos, sobre todo. Pues, Cristina Cifuentes, ha sido un placer estar este ratito contigo y nada, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Un beso enorme para todos. ¡Mua! Un abrazo.